número 2. Todos tienen, ¿no? El tema de hoy se denomina efectivos y equivalentes del efectivo. Antes de empezar con este tema, me corresponde ubicarles en el contexto en el cual vamos a desarrollar prácticamente el contenido principal de la materia de contabilidad intermedia. En contabilidad básica, como dijimos, o en general, ustedes ya tuvieron una aproximación a lo que es la contabilidad financiera. Habían agotado con lo que es la historia de la contabilidad, la teoría de las cuentas, la ley de movimiento de cuentas, los registros contables, las hojas de trabajo y principalmente la hoja preparatoria de trabajo para la elaboración de estados financieros, y se ha elaborado inclusive los estados financieros. En consecuencia, nuestra materia tiene como propósito hacer un seguimiento, una ampliación y complementación, diremos, de lo que ustedes ya estudiaron. Y el mismo se va a desarrollar en el marco del balance general que ustedes ya conocen. Entonces, nuestra materia se encarga de complementar, de ampliar todos aquellos componentes del balance general que se encuentran agrupados en lo que es el capítulo activo y el capítulo pasivo. ¿Ya? Mientras que el capítulo patrimonio no lo vamos a tocar nosotros. El capítulo patrimonio es para ser estudiado en la materia de contabilidad de sociedades. Ahí tenemos la famosa contabilidad del patrimonio de las sociedades. Entonces, señores, diremos que nuestro alcance de estudio, o nuestro alcance, digamos, de la materia es todo el activo y todo el pasivo. En este periodo de tiempo y de la forma en la que vamos a avanzar, vamos a agotarlo, es suficiente el periodo de tiempo. Por lo tanto, hoy empezaremos con el estudio del capítulo activo. El capítulo activo, a su vez, se divide en dos grupos. El grupo del activo corriente y el grupo del activo no corriente. Cada grupo también se divide en otras partecitas más pequeñas, denominados rubros. Y tenemos en el activo corriente, por ejemplo, el rubro disponible, el rubro exigible y el rubro realizable. Disculpen, aún estoy con mis secuelas del problema de salud que tengo, pero ya, vamos a hacer un esfuerzo. Entonces, el rubro disponible, exigible y realizable componen al activo corriente. El activo corriente es aquel
que nosotros denominamos elementos, no elementos, cuentas que registran bienes, como es el dinero, derechos, como son las cuentas por cobrar, y bienes también, obviamente, como es las mercaderías, que en el plazo de un año calendario, desde la publicación de los estados financieros de un periodo, pueden y se hacen efectivo. Y nuevamente se compran los bienes para volverlos a vender en el caso de los inventarios. Es el rubro que tiene mayor movimiento. Se dice que los inventarios es el motor de la empresa comercial, que tiene mayor movimiento, ¿no? Pero los tres, el disponible, el exigible y el realizable, son también, quieras o no, los componentes del activo que tienen mayor movimiento. Por eso se llama, pues, activo corriente. Más antes lo denominaban tradicionalmente activo circulante, por ese hecho de que se movía rápido. Ahora tenemos también el otro grupo denominado activo no corriente, ¿no? Este activo no corriente, como su nombre lo dice, es de lento movimiento o casi no se mueve durante el periodo contable. Si se mueve es muy, digamos, raro. Y además está conformado por el rubro del activo fijo o propiedad, planta y equipo, como se denomina, ¿no? También está conformado por el rubro de las inversiones a largo plazo, el rubro de otros activos y cargos diferidos. Entonces, esas dos componentes son, esos dos grupos, mejor dicho, son integrantes del capítulo activo. Y en el capítulo pasivo tenemos igual el pasivo a corto plazo y el pasivo a largo plazo. En el pasivo a corto plazo podemos tener, normalmente ya no presentamos por rubros, únicamente indicamos a corto y a largo plazo. ¿Ya? El pasivo a corto plazo generalmente está conformado por las cuentas comerciales por pagar, las obligaciones fiscales, los préstamos a corto plazo, las provisiones para gastos incurridos y no pagados, principalmente. Y el pasivo no corriente o a largo plazo, aquellos que vencen o tienen que pagarse después de un año, transcurridos un año, está conformado por préstamos bancarios a largo plazo, bonos, títulos y valores por pagar también a largo plazo, las previsiones y provisiones emergentes de las obligaciones sociales y laborales, y cualquier otro tipo de obligación o créditos diferidos a largo plazo. Entonces ahí tenemos la descripción del capítulo activo y del capítulo pasivo. Volviendo ahora al capítulo activo, al grupo del activo corriente. Hoy vamos a desarrollar lo que se denomina las disponibilidades. Y nosotros lo hemos denominado efectivo y equivalentes del efectivo. ¿Ya? Entonces ese es el tema de hoy. Preparen su copiadito y empecemos. A manera de introducción, nuestro copiadito menciona: por lo general, el saldo del efectivo en caja y bancos
no representa importes significativos con relación al conjunto de activos de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Si por el caso hipotético de que ustedes tuvieran en sus manos un balance de una empresa cualquiera, van a ver que el saldo del efectivo en caja y bancos es menor respecto a lo que hay en cuentas por cobrar, en algunos casos, en inventarios, en otros, y generalmente respecto al activo fijo. Es menor. En algunos casos no es significativo, puede haber importes menores. Pero eso no disminuye su importancia, sino que es un saldo a una determinada fecha. Porque hay que tomar en cuenta que durante todo el periodo contable, el efectivo se mueve, se debita y se abona periódicamente, todos los días inclusive. ¿Se dan cuenta? Por eso dice nuestro copiadito a continuación. Sin embargo, se constituye en una de las partidas más dinámicas de las operaciones de la entidad. Y considerando las características de control interno imperante en el rubro, puede representar un área crítica. Bueno, chicos, hasta aquí tenemos una idea general del efectivo en caja y banco. Posiblemente su saldo no sea significativo, como dice copiadito, pero es dinámica, se mueve todos los días. Durante el año pudo haberse debitado por 1.000.000 de bolivianos y pudo haberse acreditado por 990.000 bolivianos. Y su saldo sea únicamente 10.000 frente a cuentas por cobrar de 500.000, inventarios tal vez de otros 500.000, etc. Entonces, no es significativo, se dan cuenta según su saldo, pero según su naturaleza, según su movimiento, es importante. Es la más dinámica, ¿no? Y se constituye en el principal elemento para todas las operaciones de la empresa. Ahora, sabemos que todo tipo de actividad humana está sujeta siempre a control. Por ejemplo, esta actividad que estamos llevando a cabo con ustedes, esta clase, yo la estoy controlando. ¿Cómo? ¿Quiénes ingresan a clases? ¿A quiénes hay que aceptar? ¿No? ¿O cómo debemos desarrollar la clase? ¿Cómo tienen que participar? O sea, todo está sujeto a control. Todas las actividades humanas siempre están sujetas a control. Más aún, esta actividad de control es más importante e imprescindible en las actividades económicas que desarrollan las empresas. El movimiento de fondos tiene que estar sujeto a control interno. Ese control interno que es desarrollado por las personas de la alta gerencia inicialmente. Y, lógicamente, todas las personas en los diferentes niveles en los cuales desarrollan sus actividades laborales, ¿no? Entonces, si no hubiera un buen control interno, ese es susceptible, bueno, ese efectivo, mejor dicho, es susceptible a robos, a desfalcos, a cualquier otro movimiento que pueda perjudicar a la empresa en su efectivo. Y tiene que haber necesariamente control interno. Entonces, no se olviden que el control interno tiene como propósito proteger y salvaguardar los bienes de la empresa, en este caso el efectivo. Y sobre este punto vamos a volver más adelante, ¿no?
Entonces, como dice, si es que hubiera problemas de control, entonces el efectivo se convierte en un área crítica que puede generar pérdidas. ¿Está claro? Bien. Ahora hagamos un concepto o planteemos un concepto más genérico. Y dice, el grupo del efectivo y equivalentes del efectivo es parte integrante del activo que agrupa recursos de disponibilidad inmediata de dinero efectivo existente en caja y caja chica y disponibilidades existentes en cuentas corrientes bancarias del país y del exterior, si es que corresponde, más otros tipos de valores con características similares de ser utilizados en forma inmediata en el pago de obligaciones o adquisición de bienes. Entonces acá este es un concepto ampliado no únicamente del efectivo, sino también de sus equivalentes. En cuanto al efectivo, no es mucho problema entenderlo. El efectivo en caja será esa cantidad de billetes y monedas que se encuentran en caja. Y en caja chica, obviamente. Como también en los depósitos en cuentas corrientes, que normalmente son de libre disponibilidad de la empresa. Pero, ¿cuáles son los equivalentes del efectivo? Son otros tipos de valores distintos al efectivo en metálico se denomina cuando es billetes y monedas, diferentes a billetes y monedas. Como por ejemplo, podemos tener depósitos a plazo fijo en entidades financieras con vencimiento antes del próximo 31 de diciembre. ¿No? O los depósitos en caja de ahorros. Son inversiones a corto plazo. También podemos tener inversiones tal vez en acciones, que las teníamos únicamente para especulación, es decir, compramos y vendemos acciones cualquier rato. No es una inversión permanente, es solamente para especulación y eso también está en ese grupo del activo corriente como equivalente del efectivo, porque si necesitamos efectivo podemos venderlo inmediatamente a esas acciones, etc. Y aspectos similares. ¿Está claro? Ese es el efectivo y sus equivalentes. Ahora hablemos específicamente del efectivo. El efectivo mantenido en caja y depósito a la vista en entidades financieras. Depósito a la vista es en cuentas corrientes. ¿Está claro? Veamos. Es el recurso de mayor liquidez con el que cuenta la entidad para cubrir sus inmediatas obligaciones, constituidas por partes de capital que son directamente medios de pago de curso legal y por su valor nominal y en casos de disponibilidad restringida. ¿Qué quiere decir disponibilidad restringida? A veces se tiene depósitos en bancos, ya, pero esos depósitos no se pueden disponer libremente, sino es para un propósito. Puede ser para recuperar bonos emitidos, para hacer frente a una obligación, etc. Una especie de reserva. En ese caso, su disponibilidad es restringida solamente para eso. ¿Está claro? No es muy común, pero puede presentarse. Deberán exponerse, dice, en notas a los estados financieros. O sea, en el balance general normalmente se coloca efectivo y equivalentes con un importe, y al ladito dice nota número 4, por decirse. Entonces hay que referirse a la nota número 4 de estados financieros y ver cómo está conformado el efectivo en caja y bancos y sus equivalentes, obviamente. ¿No? Está representado por dinero en efectivo, moneda nacional y extranjera. Y los medios de pago representativos de dinero, como son los cheques, obviamente, ¿no? Es decir, dinero de curso legal, propiedad de la empresa.
dinero de obligatoria aceptación en el país, o sea, nadie rechaza el dinero, con las limitaciones que la ley impone, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Bancos, entidades financieras, ¿no? Entonces, los bolivianos son de aceptación inmediata, nadie rechaza a los bolivianos. La moneda extranjera igual, pero ojo, siempre tiene que estar expresado a su tipo de cambio. Es la única salvedad, ¿no? En la moneda extranjera. También está conformado, dice, por depósitos realizados en bancos, en cuentas corrientes y cajas de ahorro a favor de la empresa, ¿no? ¿Por qué se incluye cajas de ahorro? Vamos a estudiarlo eso más adelante, obviamente, pero nos anticiparemos. Un depósito en caja de ahorro es aquel que realiza el cliente del banco con el propósito de obtener ganancias por intereses, aunque los intereses son bajísimos, ¿no? Ahora creo que el interés está tan bajo que máximo creo que es 2%. En algunos casos, cuentas especiales sube al 3, 3%, 3.5%, no sé. Pero generalmente es 2%. Entonces, cuando la empresa tiene mucho efectivo, prefiere depositar en caja de ahorros y ganar por lo menos ese 2%. Ahora, del por qué es considerado de disponibilidad inmediata. Los depósitos en caja de ahorro tienen como periodo de interés, y para su cálculo, obviamente, el mes calendario. Es decir, cada mes se calcula el interés sobre el saldo de esa cuenta de depósito en caja de ahorros a fin de mes. ¿Eso qué implica? Si al inicio de mes tenía 10.000 bolivianos en caja de ahorros y al finalizar ese mismo mes tengo los 10.000, los intereses me lo van a calcular sobre los 10.000. ¿Está claro? Pero ¿qué ocurre si tenía 10.000 bolivianos al inicio del mes en caja de ahorros? Pero por alguna razón tengo que retirar 8.000. Puedo hacerlo porque es caja de ahorros, puedo disponer inmediatamente. Retiro 8.000. Llega a fin de mes, me van a calcular los intereses ya no por 10.000 ni por días, sino por todo el mes y solamente por el saldo, 2.000. Es decir, si durante el mes retiro algo de mi caja de ahorros, pierdo el interés por el importe retirado. ¿Está claro? Esa es la particularidad. Luego tenemos, dice, instrumentos de crédito de cobranza inmediata. Cheques ordinarios, cheques de gerencia, cheques de viajero, giros postales y otros instrumentos de crédito de cobro inmediato, aceptados por los bancos que legalmente posea la empresa. Entonces, en caja podemos recibir cheques ajenos y depositarlo en el banco, y el banco los va a canjear mediante la cámara de compensación, clearing, se llama eso, o directamente en el banco contra el cual se ha emitido el cheque, se cobra directamente. De no ser así, lo enviamos a nuestro banco, que puede ser otro banco, y de ahí procede la participación de la cámara de compensación. Eso lo van a estudiar en contabilidad bancaria, por si acaso. ¿Ya? Pero esos son todos los componentes del efectivo propiamente dicho. Ahora me van a hacer una tareita, por favor, en su cuaderno, y me estoy anotando yo también en este momento la primera tarea para ustedes. Van a hacer un trabajo de investigación sobre los cheques, todo tipo de cheques. Primero, el cheque, ¿qué es? ¿Quiénes participan en el giro o la emisión de un cheque? ¿Cuántas clases de cheques hay? ¿Qué es un cheque cruzado, un cheque viajero? Etcétera. Entonces, todo eso me van a hacer. No es muy largo, debe ser unas 2 hojitas, pero la idea es que todos tengan conocimiento de lo que es un cheque. Posiblemente hicieron esta tarea en contabilidad básica. Ya, pero vuelvan a hacerlo. Está claro, ¿no? Sigamos entonces. Equivalentes de efectivo. Está representado
por inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y están sujetos a un riesgo insignificante de cambios en su valor. ¿En cuáles son? Tenemos las inversiones temporarias, las que son realizadas con excedentes transitorios de tesorería. De tesorería significa de efectivo, por si acaso. En entidades bancarias o financieras de disponibilidad inmediata, con el propósito de obtener un beneficio como ser depósitos a plazo fijo y otras inversiones temporarias, que también podemos considerar las cajas de ahorro acá. ¿Está claro? También se considera equivalente al efectivo divisas o monedas extranjeras de libre cotización en el sistema bancario nacional. No se considera efectivo ni equivalente efectivo a aquellas partidas del activo que, a pesar de estar conformadas por dinero de curso legal, mejor dicho, no sean de inmediata disponibilidad, tales como depósitos dados en garantía, cobertura de reservas de capital y o fondos de reserva legal, prestaciones sociales, depósitos bancarios congelados por intervención de la institución financiera u otros motivos, depósitos a plazo fijo, cheques devueltos por falta de fondos, estampillas postales o fiscales, adelantos para viáticos u otros gastos, vales en caja o cheques con fechas adelantadas. Todo ello no se considera equivalente al efectivo, y menos efectivo. ¿Está claro? Contenido del rubro. O sea, cómo están clasificadas tanto el efectivo como los equivalentes de efectivo. Elementos incluidos en el efectivo. Dinero en efectivo, caja moneda nacional. Fondo fijo, caja chica. Saldos a favor en bancos, cuenta corriente a plazo fijo, caja de ahorros, banco moneda nacional. Moneda extranjera considerada en este rubro cuando se opera normalmente con ella, y puede haber moneda extranjera en caja y bancos. Obviamente, todo esto tiene que estar reexpresado en función de su tipo de cambio. Equivalentes de efectivo. Inversiones temporarias, ya sabemos cuáles son. Valores por devolución impositiva, CDI. Este CDI les va a explicar su profesor de tributaria, son certificados de devolución impositiva. Y las notas de crédito negociable, que también las emite la administración tributaria. ¿Ya? Valores a depositar. Valores al cobro, como los giros. Todos ellos se consideran equivalentes de efectivo. Elementos no incluidos. Cheques de pago diferido. Recibidos, créditos. ¿Qué significa cheques de pago diferido? Muchas veces algún cliente nos dice, señores, véndame mercaderías, pero los voy a pagar con un cheque diferido. Ah, bueno, ¿qué significa eso? Le vendemos las mercaderías, pero nos da un cheque. No con la fecha de hoy, si hoy vendemos las mercaderías, no con la fecha de hoy. Si nos parece cobrado, digamos, la próxima semana, no se considera efectivo todavía. Se considera todavía cuentas por cobrar. Claro, una vez que se materializa, obviamente, se cobra. ¿Y qué tal era un cheque sin fondos? Ah, ya es otro problema, pues no se considera efectivo ni equivalente. ¿Está claro? Depósitos a plazo fijo, cuando no existe la intención de retirarlos en el periodo inmediato. Es una inversión que puede ser a largo plazo. Cuentas corrientes con saldo acreedor pasivo. Muchas veces, que creo que hemos comentado ya esto, el banco da la oportunidad a su cliente de girar cheques por un importe mayor del saldo que tiene en sus cuentas corrientes bancarias. Su saldo era 10.000, pero el banco le dice, no, pero no se preocupe, gire nomás hasta 15.000, porque sabe que el cliente lo va a reponer.
O tal vez tiene un convenio que el cliente puede seguir generando cheques hasta determinado importe. Entonces, ahí se puede dar digamos, una cuenta corriente del banco con saldo acreedor. Y hay que reclasificarlo. Esto hemos hablado cuando estábamos viendo el tema de la regularización contable, ¿no? Luego tenemos cheques de pago diferido o a pagar. Igual podemos emitir cheques diferidos a nuestros acreedores, es decir, señores, hoy no tengo el efectivo suficiente en banco, pero le doy este cheque para que pueda cobrarlo la próxima semana. Entonces, un cheque de pago diferido. ¿Está claro? Luego, los gastos a rendir. Muchas veces la empresa otorga efectivo a sus empleados, a sus personeros legales, en calidad de gastos de representación. Los gastos de representación son sujetos a descargo y rendición de cuentas. Entonces, ese importe entregado no se considera equivalente de efectivo. Tienen un tratamiento particular, ¿no? Similar a las cuentas por cobrar, lógicamente, con la característica de que tiene que ser objeto de rendición de cuentas. ¿Está claro? En nuestro medio, normalmente el efectivo disponible para las operaciones se encuentra agrupado de la siguiente manera: caja chica o fondo fijo, efectivo en caja, cuentas corrientes bancarias, depósitos bancarios, inversiones convertibles en efectivo a corto plazo. En nuestro medio podemos encontrar estas partidas. No todas, obviamente, algunas, o tal vez todas, dependiendo de las características de la empresa. Características del efectivo y sus equivalentes. La primera, liquidez inmediata. Incluye el dinero en efectivo en caja y bancos del país y del exterior, y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar. Poder cancelatorio significa que se puede pagar a satisfacción de los acreedores. Otra, medio de pago. Poder cancelatorio ilimitado. O sea, cualquier cosa se puede pagar con dinero. Medio de pago. Esas son sus principales características. Responsabilidad administrativa respecto al efectivo. El manejo eficiente del efectivo debe ayudar a lograr los objetivos de la gerencia y los mismos se resumen de la siguiente manera. Exactitud contable con respecto a ingresos, pagos y saldo del efectivo. Evitar pérdidas por fraudes y robos. Mantener el efectivo suficiente para afrontar los pagos necesarios, más un saldo razonable para emergencias, sin llegar a ser excesivos. Evitar mantener importes innecesariamente grandes de efectivo ocioso en cuentas corrientes bancarias que no producen rentabilidad. ¿No? Las cuentas corrientes bancarias generalmente no producen intereses. No vale la pena tener ahí grandes importes. ¿Se dan cuenta? Entonces es el efectivo ocioso. Y para evitar este tipo de situaciones, si se presentara, la gerencia tiene que tratar de invertir esos recursos en otro tipo de actividades. Aspectos contables, lo que nos interesa. Reglas de evaluación. El efectivo siempre se va a evaluar a su valor nominal. Eso dice el primer punto. Es decir, si tengo un billete de 100 bolivianos, tengo que registrarlo siempre por 100 bolivianos. ¿No? Ese es su valor nominal.
moneda extranjera, divisas y otros en función a su cotización o tipo de cambio a la fecha de estados financieros. Clarísimo, hay que convertirlos. Inversiones en otros instrumentos. A su costo de adquisición más el rendimiento devengado o a su valor neto estimado de realización, el que sea menor. Inversiones a corto plazo. Entonces acá otra vez tomamos en cuenta el principio de prudencia, ¿no? O conservatismo. Siempre hay que escoger entre el mayor valor y el menor valor. Puede ser el costo o el valor estimado de realizaciones. ¿Claro? En cuanto a los rendimientos de las inversiones, se reconocen los resultados conforme se devengan. Inversiones a corto plazo. Eso en cuanto a las reglas de evaluación para aspectos contables. Reglas de presentación. ¿Cómo se presentan en los estados financieros? En el balance general, primeras partidas del activo corriente. Excepciones, restricciones formales en cuanto a su disponibilidad a fin o al final, mejor está mal acá, no es a fin. Vamos a leer, excepciones, restricciones formales en cuanto a su disponibilidad o final, o fin, mejor está sabiendo más, o fin al que estén destinados. Hay que revelarlos, eso en las notas a los estados financieros, obviamente. Según procedan, formarán parte del activo corriente o no corriente, ¿no? Entonces eso hay que hacerlo notar en las notas a los estados financieros. Cheques emitidos o librados, se denomina, ¿no? Pendientes de entrega. O sea, hemos emitido cheque y está en caja, no han recogido, no los hemos entregado. Todavía se considera efectivo. ¿Está claro? Sobregiros a compensarse contra otros saldos de este rubro. Si permanece, será un pasivo a corto plazo. Ya hemos hablado de los sobregiros o adelantos en cuentas corrientes. Ahora sí, el punto clave, diremos, para el manejo del efectivo. Control interno. Según el Comité de Normas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el control interno corresponde al plan de la organización y a la totalidad de los métodos y procedimientos que, en forma ordenada, se adoptan en una entidad para asegurar la protección de todos sus recursos, la obtención de información financiera y administrativa correcta, segura y oportuna, la promoción de eficiencia operacional y la adhesión del personal a las políticas predefinidas por la dirección. Entonces, esta es la definición de control interno que deberán tener presente ustedes a fines de la materia. Y la principal, donde dice para asegurar la protección de sus recursos. ¿Está claro? Luego viene lo que es el informe COSO. Bueno, les hablaré un poco de los antecedentes del informe COSO. Esto lo van a desarrollar con lujo de detalles más adelante en otras materias. En auditoría, principalmente en cuarto año. En la década del 90, bueno, desde la década del 80, diremos, con lo que empezó a ser, digamos, un fenómeno económico mundial por el cual las transacciones empresariales superaban las transacciones entre estados. Y en esa época se empezó a hablar de la famosa globalización, de las operaciones empresariales privadas con otras empresas privadas a nivel mundial. Y económicamente se empezó a hablar de la globalización. Esas transacciones superaban inclusive las transacciones entre estados. ¿Ya? Entonces, en esa época se ha dado mayor preponderancia e importancia a lo que es el liberalismo, neoliberalismo, el capitalismo global en la era del imperialismo, como dicen muchos. Y
Como en el sector privado prima la ambición por el dinero, cuando una persona tiene dinero siempre quiere más dinero. Y eso ocurría a grandes escalas en las empresas transnacionales y sus propietarios. Entre algunos, para alcanzar esa su meta de tener dinero, más dinero, más dinero, más dinero, han empezado a hacer algunas prácticas corruptas, en los cuales se han visto involucrados inclusive algunas grandes firmas de auditoría y contabilidad internacionales. Y en la década de 90 hubo una reestructuración de esas firmas. Esas firmas que tenían representación mundial, en nuestro país incluso había esas firmas. Pero para zafarse de esa responsabilidad han cambiado sus nombres, han modificado sus denominativos, qué sé yo, su razón social, etc. Bueno, en fin, se dio grandes prácticas de corrupción. Incluso en la década de la capitalización en la cual ha estado inmerso nuestro pobre país, Enron era una de las empresas que ha capitalizado a yacimientos. Y es una de las más corruptas y que ha causado grave daño al país y nadie dice nada. Hasta ahora nadie dice nada. ¿No? Viendo esa situación, en Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos se dio cuenta de todo este aspecto y ha promulgado una ley. ¿Ya? Tal vez se llamaba Ley Savance-Oxford, algo por ahí, no recuerdo muy bien su nombre en inglés. Y emergente de esa ley, las firmas de auditoría y la Contraloría de Estados Unidos, la GAO, han formado una comisión. Una comisión que se denominaba COSO, por sus siglas en inglés. ¿Ya? Y esta comisión se ha encargado de revisar los principios de control interno para evitar y detectar fraudes. Todo tipo de prácticas incorrectas desarrolladas por empresas. Entonces, así que esta comisión en el año 92 saca su primer informe, ya se denomina el informe COSO. O sea, es una reestructuración al sistema de control interno y a la teoría del sistema de control interno que existía con anterioridad. ¿No? Entonces no vamos a tomar mucho en cuenta ese aspecto, solamente mencionaremos lo más importante. Y para cerrar este capítulo del COSO diremos, el COSO 1 salió a la luz en 1992, fue complementado con el COSO 2, COSO 3 inclusive hasta la fecha. Entonces todo ello siempre en el marco de lo que es una preocupación para la administración de las empresas, el control interno. Entonces, por eso dice nuestro copiadito. Según el informe COSO, el control interno es un proceso efectuado por la junta directiva de la entidad, la gerencia y demás personal, diseñado para proporcionar seguridad razonable relacionado con el logro de objetivos en las siguientes categorías. Confiabilidad en la presentación de informes financieros. Efectividad y eficiencia de las operaciones. Y finalmente, cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Como se dan cuenta, esto es más frío que la anterior definición. La anterior definición era bastante hasta romántico, es decir, ¿no? Comprende el plan de la organización y la totalidad de los métodos y procedimientos que en forma ordenada se adoptan en una entidad para asegurar la protección de todos sus recursos. La obtención de información financiera y administrativa correcta, segura y oportuna, la promoción y eficiencia operacional y la adhesión del personal a las políticas predefinidas por la dirección. Entonces acá todo eso lo resumen en este puntito, confiabilidad en la presentación de informes financieros. Efectividad y eficiencia de las operaciones. Y lo principal, cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.
¿Está claro? Entonces, el control interno es general a nivel de la administración, a nivel de rubros, etc. Entonces, como estamos viendo el rubro de efectivo y equivalentes, ahora vamos a ver el control interno en el efectivo. Control interno en el efectivo. Considerando las características que tiene el efectivo en la realización de fraudes, es necesario prestarle especial atención a los aspectos que debería contener un satisfactorio sistema de control interno, ¿no? Y esto está clasificado en varios subgrupos. Primero, relativos a la organización. Si ustedes quieren, a la administración de la entidad. Y dice que el efectivo sea manejado por un departamento independiente. Y además que la contabilización del efectivo esté separada de su manejo. Separar la función del manejo del efectivo de la función del mantenimiento de los registros contables. ¿Es una recomendación? Obviamente. Imagínense el que maneja efectivo y también lo registra. Puede hacer lo que quiera con efectivo y registrarlo de la mejor manera que esa persona quiera. Entonces esto tiene que estar siempre separado. A eso se denomina segregación de funciones. ¿Está claro? Además dice que debe existir una adecuada segregación de tareas en el manejo del efectivo. Separar la función de aprobación de gastos de la función de la firma de cheques. Es otra forma de control. No puede ser el que firma cheques el que también autoriza, ¿no? Salvo en las empresas unipersonales, que es otra cosa. Ahí el mismo que autoriza y firma cheques va a ser el dueño. Pero en sociedades no, tiene que ser otras. Que debe existir un manual de funciones que señale la autoridad y responsabilidad de la que están revestidas los miembros de la unidad de tesorería, podemos decir, ¿no? O caja. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber nomás manual de funciones. Relativo al manejo de cobranzas. ¿Cómo debe ser controlado las cobranzas? Que se efectúe el depósito íntegro y diario de las cobranzas. Todo lo que cobra en el día se deposita en el día, en cuenta corriente bancaria, ¿no? Exigir que todos los ingresos de caja se depositen diariamente en el banco. Que deben emitirse recibos oficiales prenumerados, efectuándose controles sobre los talonarios en banco. Que existan políticas por escrito referente al monto y ocasión de los descuentos. Que las cobranzas efectuadas mediante cheques deben ser protegidas utilizando un sello de depósitos restringido. Que se diseñe procedimientos para ejercer adecuados controles de los valores desde su ingreso hasta su depósito, controlando la correlatividad numérica de los recibos emitidos. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser estructurada el manejo de las cobranzas. No puede ser simple y lógicamente desprovisto de control. Todo tiene que estar controlado. En cuanto a los pagos, a ver qué dice, cómo se deben hacer los pagos. Hacer que todos los pagos sean con cheque, excepto los pagos pequeños, los que pueden realizarse con caja chica o fondo fijo. Exigir que la validez y el valor de cada desembolso se verifique antes de girar el cheque de pago. Que todo pago debe contar con la autorización correspondiente. Que existan prácticas establecidas por escrito para la emisión de cheques de pago. Que la preparación de pago, firma de los cheques y entrega al beneficiario sea efectuada por personas distintas de los encargados y del proceso de registro contable. O sea, seguimos molestando con lo que es la segregación de funciones, como pueden apreciar. Que los cheques contengan un mínimo de 2 firmas de autorización. Eso es importante porque entre los dos se autocontrolan, mejor para la organización. Que los cheques anulados deben inutilizarse y archivarse
correctamente o convenientemente. Que los firmantes del cheque deben revisar el pago con la documentación sustentatoria del trámite, dejando constancia de su acción en la documentación. Que los cheques deben emitirse nominalmente, o sea, con nombre, evitándose girar al portador. Que debe mantenerse un adecuado control de las chequeras no utilizadas aún. Que se evite la firma de cheques en blanco. Bueno, este último es bastante, bueno, vale la pena comentar, digamos, no bastante, no vale la pena comentar. Una de las recomendaciones de control interno era que los cheques deben firmarse por lo menos por 2 personas, ¿no? Pero en la práctica, sabes, yo puedo observar en algunos casos, en algunas empresas, cuando hicimos auditorías, o inclusive en la administración pública puedo observar esto. Sí, hay 2 personas que lo firman, pero uno de ellos tiene que salir de viaje y no va a estar por 15 días, digamos. Es para evitar perjuicios, lo que hace este señor es dejar algunos cheques en blanco, firmados en blanco, para que cuando se quiera, el único que firma, lo firme y dé validez al cheque, ¿no? Se practica eso, pero se recomienda que se evite este tipo de prácticas, porque puede llevar a, digamos, a que se cometan algún tipo de fraude, etc. ¿No es así? Entonces, eso en cuanto a los cobros y pagos. Ahora, relativo al manejo de fondos, se dan cuenta, es bastante control interno. Que las condiciones de seguridad y protección de caja deben ser satisfactorias, restringiéndose el espacio físico a los responsables. Que debe emitirse un reglamento para el manejo de los fondos, principalmente para caja chica o fondo fijo. Que señale y establezca límites a las erogaciones, utilización y reembolso. Todo eso vamos a estudiarlo cuando veamos el tema de caja chica, ¿no? Porque hay diferentes etapas. La creación, el reembolso y el cierre, ¿no? Y esto está en función a esta recomendación. Entonces, establezca de poner. Que deben prepararse conciliaciones periódicas de los fondos manejados por personas independientes, dejándose constancia de su realización. Que se deben efectuar arqueos periódicos de fondos por personas ajenas al custodio o a custodio, dejando también constancia escrita. Control interno relativos al personal. Que se debe contar con personal idóneo. Que el personal debe estar satisfactoriamente afianzado. Que se haga uso de la vacación anual y rotación ocasional de los encargados, ¿no? O sea, se dice que el personal es idóneo cuando es de confianza. Se dice que el personal está afianzado cuando se tiene cierto seguro respecto a su conducta. Que normalmente haga su vacación anual para colocar a otra persona en su lugar y ver cómo es el manejo de fondos de ambas personas y compararlos, obviamente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los riesgos del componente? ¿A qué riesgos está sujeto el efectivo y sus equivalentes? Primero, al robo. Jineteo de fondos significa sacar un fondo de un fondo el dinero y llevarlo a otro fondo. O sea, apropiarse de ese fondo y reemplazarlo con las recaudaciones del día, etc. Eso se llama jineteo o traslape, lo denominan. Errores de cálculo, errores bancarios, deterioro de billetes y monedas, falsificación de firmas, mala administración de fondos, congelación de cuentas bancarias, desfalcos por interceptación,
¿Qué significa desfalcos por interceptación? Esto está relacionado con los cobradores. Los cobradores efectúan el cobro, pero no informan a la empresa sobre el cobro y se lo agarran ellos. Están interceptando el fondo, ¿no? Desfalco por sustracción, similar a robo. Desfalco por desviaciones. Acá falta la S, desviaciones. Seguimos mal, creo. Distorsiones en registros contables. Interceptación de claves de pago por internet o tarjetas de débito o crédito. Todos ellos son los riesgos a los que está sometido el efectivo en caja y banco. Errores o fraudes más comunes en el componente. Ventas a crédito a clientes insolventes que no pueden pagar. Sustracciones del efectivo. Pagos duplicados a proveedores. Pagos por bienes o servicios no recibidos. Pagos de dividendos y prima por utilidades fraudulentas. Clonación o falsificación de valores. Pagos con billetes falsos. Clonación de tarjetas de crédito o débito. Vamos acá, o débito, aumentaremos, porque en los dos se ha dado en nuestra realidad fraudes de esa naturaleza. Pagos que son sustentados con documentación fraudulenta. Facturas falsas, por ejemplo. Falsificación de firmas en emisión de cheques. Recepción de billetes falsos en caja. Transferencia de fondos no autorizados a cuentas bancarias de particulares. Registro erróneo de los cobros para no registrar el pago por los deudores. Emisión de cheques no registrados contablemente. Entonces, como pueden apreciar, tenemos acá el tema ya concluido del efectivo y sus equivalentes. Ya. La próxima clase vamos a hacer referencia al tema número 3, denominado efectivo, creo que es en caja chica. Revisen su material. ¿Tienen o no tienen para que, en caso contrario, yo los pueda enviar? Revisen, por favor. Sí nos envió, licenciado. Ya, entonces la próxima clase vemos ese tema. Por hoy quedamos acá, pueden descansar. Hasta luego. Licenciado, disculpe una pregunta. A ver, Sobre la tarea, ¿debe ser manuscrito o se puede hacer en la computadora? yo preferiría manuscrito, pero como no voy a revisar, háganlo nomás en computadoras, porque no voy a poder acceder físicamente a sus tareas. Ya está bien, licenciado. ¿Y por qué medio debemos enviarlo? ¿Por No, WhatsApp háganlo nomás? ustedes y os voy a pedir cuándo, quién me tiene que enviar. Voy a hacer el muestreo. Ya está bien, licenciado. Muchas gracias. Bien, hasta luego.